Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En el siguiente vídeo continuamos con los vídeos de divisibilidad y en este caso vamos a ver el mínimo común múltiplo. Es decir, saber interpretar, que sepáis qué es el mínimo común múltiplo y saber calcular el mínimo común múltiplo de varios números. Vamos allá. Os recuerdo que hay un vídeo dedicado a la factorización de números que deberíais ver antes de este y hay otro del máximo común divisor que también sería interesante que vierais. Vamos allá. Primero una definición, donde explico qué es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de varios números es el menor de los múltiplos que tienen en común dichos números, excluido el cero. A ver, solo hay que leer bien esto. Mínimo común múltiplo. Es el múltiplo más pequeño que tienen en común varios números. ¿Por qué excluimos al cero? Porque el cero es múltiplo de todos los números. Por lo tanto, siempre nos quedaría que el mínimo común múltiplo de varios números es el cero. Entonces, hay que excluir el cero para que esta herramienta pues tenga su utilidad. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué es o cuánto vale el mínimo común múltiplo de 6 y de 9? Aquí nos mando que hagáis lo que a lo mejor alguno ya sabéis, ¿no? Así, descompongo en factores primos y me cojo los comunes y no comunes al mayor. No, olvidaos de eso, ¿vale? Hay veces que son ejercicios tan fáciles, por favor, que lo que hay que hacer es usar la definición. No hay que irse a la gran receta que veremos luego al final del vídeo. Entonces, ¿cuál es el múltiplo? ¿Cuál es el múltiplo más grande, más pequeño, perdón, que tienen en común el 6 y el 9? Que sería 18, ¿vale? 18 es múltiplo de 9, 18 es múltiplo de 6 también, ¿vale? Es el más pequeño que tienen en común. Tiene más múltiplos, 36, 72, 54, ¿vale? Pero este sería el más pequeño. El 6 y el 15, ¿vale? ¿Cuál es el múltiplo más pequeño, salvo el 0, que tienen en común el 6 y el 15? Pues a ver, el 6, 12, 18, uno se pone a pensar, luego, y sería 30. Ah, pues sí, 30. ¿30 es múltiplo de 6? Sí. Sería 6 por 5. ¿30 es múltiplo de 15? Sí, 15 por 2. A ver, esto a más de uno imagino que le costará. No sé dónde ha sacado el 18, Álvaro. Yo sé 30, ya, corto. No, a ver, espérate. Os voy a explicar con este ejemplo qué es lo que he hecho. Mínimo común múltiplo de 15, de 30 y de 40. A ver, estoy buscando un múltiplo de 15, un múltiplo de 30 y un múltiplo de 40. Pues venga, voy a sacar unos cuantos. ¿Vale? Múltiplos de 15. Este puntito aquí arriba significa múltiplos de 15. Los múltiplos de 15 son 15 por 0, 15 por 1, 15 por 2, 15 por 3, 15 por 4, 15 por 5. Ahí los tenéis. He sacado unos cuantos porque nunca acaban. Múltiplos de 30. 30 por 0, 30 por 1, 30 por 2, 30 por 3. ¿Vale? Saco unos cuantos. Múltiplos de 40. Ahí tenéis unos cuantos. De todos estos que he sacado, ¿vale? Los que tenéis aquí, ¿hay alguno que esté en común aparte del 0? Pues fijaos, a ver. Aquí está. Fijaos, el 0, por supuesto, y el 120. Así que de estos múltiplos que hemos sacado, ¿cuál es el más pequeño? ¿Qué tienen en común? 120. Por eso el mínimo común múltiplo sería 120. Lo mismo he hecho aquí con el 6 y con el 15. Mentalmente he sacado los múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Los múltiplos de 15 y me da cuenta que tenían en común el 30. Con el máximo común divisor, también si os dais cuenta, digo que es importante también saber hacer estas cosas de cabeza, que sepáis qué es el máximo común divisor. Pero es verdad que el máximo común divisor, como es un número pequeño, os resulta sencillo en casos fáciles como estos hacerlos de cabeza. Pero el mínimo os cuesta mucho más. El mínimo os cuesta mucho más. Entonces, este sería un método válido para calcular el mínimo común múltiplo. Pero os voy a dar un truquito. Un truquito para poderlo hacer un poquito más rápido. Bueno, ahí tachamos el 0 y nos quedaríamos con 120. ¿Vale? Dice recuerda, pero más bien sería truco. El mínimo común múltiplo, por tratarse de un múltiplo de varios números, ha de valer como poco el más grande de esos números. Vamos a ver. Como mi mínimo común múltiplo es múltiplo de los 3, también es múltiplo del más grande. Por ser múltiplo del más grande excluido el 0, como poco tiene que valer el más grande. Así que mi mínimo común múltiplo es uno de los múltiplos del más grande. Igual que en el máximo común divisor era como mucho el más pequeño y el máximo común divisor era uno de los divisores del más pequeño, el mínimo común múltiplo es lo contrario. A mis alumnos les digo, el mínimo común múltiplo es un número grande. Lo contrario, ¿vale? Grande. Por ser un número grande, ha de ser uno de los múltiplos del número más grande. Eso es un truco para poderlo hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, 12 y 30. A ver, me cojo el más grande, que sería 30. Pues voy a sacar solo los múltiplos de 30, no los de 12, los de 30. Múltiplos de 30 serían, ahí unos cuantos tenéis, 0, 30, 60, 90, 120. De estos, aparte del 0, ¿hay alguno que sea también múltiplo de 12? Pues estos que os he puesto en amarillo. Estos que os he puesto en amarillo son también múltiplos del 12. Repito, saca los múltiplos del más grande. Y de estos, ¿hay alguno que sea también múltiplo del pequeño, del 12? Esto que os he puesto. Como el 0 no cuenta, me cojo con el más pequeño, que sería el 60.
el mínimo común múltiplo de 12 y 30 es 60. Otro ejemplo, mínimo común múltiplo de 40, 60 y 180. Me cojo el más grande, 180, y saco unos cuantos múltiplos, ahí los tenéis. De estos múltiplos que he sacado, si fuera necesario, sacaría más. ¿Hay algunos que sean también a la vez múltiplos de 40 y de 60? Pues a ver, el 0 sí lo es. El 360 es múltiplo de 40 y de 60 también. 720 también. De estos que he marcado en amarillo, salvo el 0, ¿cuál es el más pequeño? 360. Otro ejemplo. Mínimo común múltiplo de, no, 1650, 7400... ¿Cuál es el número más grande de estos de aquí? 7425. ¿Qué quieres que saque? ¿Los múltiplos de 7425? ¿De verdad me pides eso? No, no te pido eso, no. En estos casos, ¿vale? Con números grandes, aquí es donde tiene sentido esa recetilla que os damos, que os enseñamos, que está justificada matemáticamente, por supuesto, y que te has de aprender para saber cómo calcular el mínimo común múltiplo de números grandes. ¿Que lo quieres también aplicar para pequeños? Pues también sería válido. Pero para pequeños, aquí tenéis otra forma de hacerlo que os lo he explicado. ¿Vale? Es decir, hasta este ejemplo se podía haber calculado el mínimo común múltiplo simplemente usando su definición. Y ese pequeño truco que os he dicho antes, que el mínimo común múltiplo es un número grande que como poco vale el más grande de los tres. Así que vamos a ver el método que sirve para cualquier tipo de número, incluidos los grandes. Vamos con esa recetilla que os tenéis que aprender. El mínimo común múltiplo de varios números se calcula de la siguiente forma. Primero, ¿qué hay que hacer? Descomponer en factores primos. Segundo, el mínimo común múltiplo es el resultado de multiplicar todos los factores primos que tengan, estén o no estén en común. Recordad que para el máximo común divisor solo eran los que tenían en común. Para el mínimo común múltiplo hay que cogerlos todos y los elevamos al mayor de los exponentes. Fijaos en lo contrario que es el tema, ¿no? El mínimo parece que es algo pequeño. Sin embargo, aquí me cojo todos los factores y los elevo encima al más grande de todos los exponentes. Repito que tiene su justificación matemática. Vamos con ejemplos. Mínimo común múltiplo de 180, 300 y 550. Primero, descompongo en factores primos. 180, 300 y 550. Y eso me sale cada uno de ellos. 300 lo tenéis ahí. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. No voy a explicar cómo se descompone en factores primos. Ya os he explicado al comienzo del vídeo que hay un vídeo dedicado a eso. Aquí lo que quiero es centrarme en cómo se calcula. 300 lo tenéis ahí y 550 ahí lo tenéis. Vale. Ahora cojo todos los factores. Ojo, solo una vez. Que alguno se emociona y coge 3 doses, 2 treses. No. Me cojo un 2, un 3, un 5 y un 11. He puesto aquí un 11 elevado a 1 para que veáis ahora. Repito, me cojo todos los factores. Y ahora elevo el 2 al mayor exponente que tenga el 2. El 3 al mayor exponente que tenga el 3. El 5 al mayor que tenga el 5 y el 11 al mayor que tenga el 11. El 2 va a ser al cuadrado, el 3 va a ser al cuadrado, el 5 va a ser al cuadrado y el 11 elevado a 1. Lo importante es llegar aquí. Porque lo que viene a continuación sería un cálculo, ¿vale? 9900, que tampoco es muy complicado de hacer, porque aquí esto me da 100, 2 al cuadrado por 5 al cuadrado es 100 y 9 por 11 es 99, 99%. Pero aquí lo importante es que sepáis llegar a esto de aquí. ¿Por qué hay que coger el de mayor exponente? Porque si me paso de exponente, ¿vale? Ya no sería múltiplo de alguno de ellos, o por lo menos no sería el mínimo, el más pequeño de todos. Mínimo con múltiplo de 196, 280 y 420. 196, los descompongo en factores primos, ahí lo tenéis. ¿Qué tienen en común? No, en común y no común. Es decir, ¿cuáles son los factores que aparecen aquí? ¿Qué factores distintos veis aquí? Pues yo veo 2, 3, 5 y 7. Vale, muy bien, genial. Exponentes, los más grandes. El exponente más grande del 2 es el 3. El exponente más grande del 3 es este 3. El más grande del 5 es este. Y el más grande del 7, este de aquí. Ahí os lo marco. ¿Veis? Ahí están. Esos son los exponentes más grandes. Los traslado a la solución y calculo ahora. 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27, 5 elevado a 1 es 5 por 49. Ahí tenéis este número. Este número es, salvo el 0, el múltiplo más pequeño que tienen en común. Vamos con dos últimos ejemplos. 24, 75, 100. Descompongo en factores primos cada uno de ellos. Cojo todos los factores y los elevo al mayor exponente. El 2 está elevado al cubo, el 5 al cuadrado y el 3 elevado a 1. 8 por 3 por 25, 600. Y el último ejemplo, ahí tenemos estos tres números. Aquí tenemos su descomposición en factores primos. Me cojo todos los factores que veáis aquí, solo una vez. Un 2, un 3, un 5 y un 7. Y elevamos a los mayores exponentes.
El 2, su mayor exponente es 4. El 3, su mayor exponente es 3. El 5 al cuadrado y el 7 elevado a 1. Los pongo en la solución y sería calcular. Y ya está, así como se calcularía el mínimo común múltiplo. Pero repito, igual que lo dice en el máximo común divisor, una cosa es qué es el mínimo común múltiplo, y hay varios ejercicios que se pueden hacer así. Y otra cosa es cómo se calcula el mínimo común múltiplo. ¿Vale? El mínimo común múltiplo se utiliza en matemáticas muchísimo, pues por ejemplo para la suma de fracciones, cuando hacéis el denominador común, lo que estáis haciendo es el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿vale? También se usa a la hora de ordenar fracciones, que es lo mismo, necesitamos el mismo denominador. A la hora de multiplicar radicales, para que los índices sean iguales, hay que hacer su índice común. Luego, en matemáticas tiene mucha utilidad este cálculo de este mínimo común múltiplo. Que si de cabeza entendéis cómo se calcula, a veces no hace falta recurrir a tener que descomponer en factores primos, ¿vale? Simplemente entendiendo qué es el mínimo común múltiplo, se podría dar con la solución sin tener que dedicar tiempo a hacerlo de esta otra forma. Bueno, pues nada más en este vídeo. Espero, como siempre, que os sirva, que os ayude en vuestros estudios. Y nada más, sed buenos.